Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una entrevista aquí en El Mostrador para analizar lo que viene este domingo, muy importante para todo el país con esta segunda vuelta presidencial. Y hoy nos acompaña Hugo Herrera, a quien agradecemos por el tiempo, por acompañarnos y conversar sobre todo lo que viene en estas próximas horas. No, muchas gracias, Nicole, por la invitación. Hugo, bueno, partamos por lo más general, sus expectativas para el día domingo, sobre todo también hablando del ambiente electoral que se ha generado con esta elección y en especial en estos últimos días. A ver, yo creo que el ambiente está tenso en el mundo político. Yo distinguiría ahí, para ir distinguiendo lo que se puede distinguir, el país político, que es más o menos el 50% que participa en las elecciones, del 50% que se restó, se ha estado restando, digamos, de las elecciones. Ahora, dentro de ese 50%, bueno, la disputa está muy acentuada. Distinguiría, sin embargo, otro nivel, porque muchas veces esta disputa, sobre todo en los últimos días de campaña, en que se intensifica, son como los últimos minutos de juego, y en el fútbol todos saben que esos últimos minutos como que los equipos se revitalizan y se dan más fuertes. Aquí pasa un poco lo mismo. Y en ese sentido creo que es importante, sobre todo para lo que viene, separar un poco la disputa del día a día respecto de la cuestión más amplia, el proceso más largo que está viviendo el país. Que, porque hay muchos que empiezan a decir, pucha, aquí estamos ante una tensión que podría parecerse a la unidad popular o a un país así muy polarizado. Y yo creo que si uno mira la estructura de la situación en la que estamos, de la crisis que se manifiesta de manera patente en octubre de 2019, pero que venía desde mucho antes con la pérdida de legitimidad continua de las instituciones, la estructura de esta crisis, más que de un enfrentamiento de bando, podríamos caracterizarla vertical, en el sentido de que por una parte hay una situación popular concreta, y por otra, élites, discursos, instituciones que van por otro lado. Y de tal suerte que no se puede realizar la operación fundamental que uno le exige al sistema político, que es comprender políticamente. O sea, articular la situación popular, captarla y articularla en instituciones y discursos en las que el pueblo pueda sentirse reconocido. Esa crisis, que afecta a todos los sectores, porque todas las élites están afectadas por esa misma pérdida de legitimidad, es la de largo aliento, y que el próximo presidente va a tener que resolver, pero también está vinculado a eso la nueva constitución. Después va a venir la implementación de la constitución. Estamos muy concentrados en la redacción, pero la implementación es una tarea igual o más compleja. Y después la agenda de reformas que en cada caso los candidatos están proponiendo. Entonces, reconozco que hay una intensificación de la disputa, pero pondría a esta disputa dentro de la otra trayectoria más larga, porque el domingo probablemente un candidato va a llamar al otro y a otra cosa mariposa, digamos, lo que pareció una pelea tan fuerte en el último debate podría decantar en un entendimiento, al menos en términos personales, más humano. En cuanto a la performance que han tenido los dos candidatos en estos últimos días, a su juicio han logrado apuntar a ese electorado que el que, a juicio de varios, define esta elección, que es probablemente las personas que no fueron a la primera vuelta a votar o no votan regularmente o no están, o son los indecisos en el fondo. ¿Lograron apuntar a ese espacio o les faltó a los candidatos? A ver, yo creo que hicieron ambos un esfuerzo. En eso creo que es importante destacar que tanto Kast como Boric dieron algo así como un giro al centro. En el caso de Boric, incorporando economistas, que era como su flanco más débil, incorporando figuras de la concertación, cambiando, diría esto, cambiando radicalmente su discurso, porque ahora los 30 años son valorados, ahora la socialdemocracia es una palabra bien vista,
ahora también hay un vínculo con la concertación, se estrecharon esos vínculos y se habla hasta de focalización, digamos. O sea, tenemos a un Boric claramente más en la senda, que al menos en el discurso, digamos, está más en la senda de la concertación que en la del Partido Comunista, no obstante que ahí también uno puede prever una estrategia, no tanto por las cosas que Boric ha dicho. A mí lo que más me llama la atención es que al Partido Comunista lo metieron adentro de un closet, digamos, y lo encerraron. No ha aparecido para nada ningún comunista diciendo nada, salvo Jadwe por ahí, pero a título personal. Pero el Partido Comunista está ahí y la pregunta que hay que hacerse es cómo va a conversar el Guillermo Tellier, que quiere que no se toque el programa en versión 1.0, digamos, y los economistas de la concertación, por decir algo, la Andrea Repeto, que es una economista más bien de corte liberal, digamos, no neoliberal, pero liberal, o sea, cree en la importancia del mercado. Y otra cosa importante que produjo el Frente Amplio, yo creo, es dejar un poco de lado, al menos por el momento, esa imagen de niñito, no de niñito, suena muy despectivo, de jóvenes de colegios buenos y universidades de élite que campean por el mundo como si nada importara mucho y que se pueden mandar al saco a los 30 años, no reparando en que para mucha gente las últimas décadas fueron las décadas en que Chile superó la desnutrición, en que Chile superó el hambre, en que Chile superó los pies descalzos, en que Chile superó el frío. Esa es una labor que solo alguien que lo ha vivido puede apreciarlo auténticamente. Pero lo que uno pediría de las élites políticas es al menos dejar de lado la frivolidad, de mirarse al ombligo, digamos, y atender a la situación. Y en el caso de Kast, él, claro, pulió mucho el programa, digamos. El primer programa era, la verdad, es que además de muy largo, mal redactado y con muchos problemas de planteamiento, muchas medidas demasiado drásticas, eh, y a tal punto que, claro, uno podía decir, estamos aquí ante un Bolsonaro, podía hacerse esa pregunta. Ahora, los que conocen la trayectoria de Kast podían responder de antemano que no, en el preciso sentido de que Kast tiene una trayectoria larga en política. Él fue diputado muchos años, está familiarizado, por decirlo así, con los procedimientos de la democracia chilena, que es menos estrepitosa o escandalosa, digamos, que lo que ocurre en otros países. Y por otra parte, hubo, claro, una especie de colaboración desde el primer minuto con los partidos de Chile Vamos. A mi juicio, los partidos de Chile Vamos actuaron demasiado apresuradamente al sumarse a la campaña de Kast, pero visto en su conjunto, creo que eso ayuda indudablemente a moderar el discurso, porque Kast tiene que entenderse con el otro Kast, Kast tiene que entenderse con Desbordes, Kast tiene que entenderse con Cristian Monkever, por nombrar a algunos dirigentes más moderados, y eso significa que no puede llevar adelante su programa inicial, digamos. Y debo destacar también que modificó el programa, eso también es importante. Que, bueno, varios coinciden en que esta campaña es muy distinta a lo que hemos visto en años anteriores, una campaña que está polarizada, una campaña que ha sido un poco más tensa. ¿Qué rol ha jugado en este escenario también el tema de las fake news o la desinformación? ¿Ha tenido un rol protagonista, a su juicio, en esta campaña? A ver, yo creo que uno de los síntomas de esta campaña, a ver, una de las características, perdón, de esta campaña es que se ubica como en un cambio de época, ¿no? Antes se hablaba del cambio de ciclo, pensando en el calendario maya. Yo diría, estamos en un cambio de época, en un cambio importante, una vieja época está muriendo, nos damos cuenta de eso, de que las instituciones, y a nivel planetario diría, las instituciones están en crisis, la misma actividad periodística está mutando, eh, y la nueva época todavía no adviene, no vemos el orden que vendrá todavía. Es como esas grandes épocas de cambio de ciclo. Eh, pero, bueno, y dentro de ese contexto, me parece que se ubica el problema de la información. O sea, a mí hace como un año, yo creo ya atrás, me tocó escribir la columna de despedida de la revista Capital, que era la última revista impresa en Chile.
Se acabó la época de las revistas. Y antes uno leía revistas todo el rato, se acabó. Y uno podría decir que las fake news tienen que ver con esto, con que muchas noticias no llevan la firma del periodista o la periodista responsable. ¿No? Y sin duda que ahí notamos, digamos, la importancia del periodismo, ¿ah? De investigadores que contrastan fuentes, que responden por lo que se escribe o por lo que preguntan, y eso se perdió. Entonces, yo incorporaría el tema de las fake news dentro de ese contexto, del contexto de la ebullición de las redes sociales, de redes sociales que a veces tienen más alcance, pensemos en TikTok, por ejemplo, que tienen más alcance que el más expandido de los medios de comunicación tradicional, eh, donde además los medios de comunicación se han estratificado por edades, ya no es solo clases sociales, sino que TikTok es de los adolescentes, Twitter es de los universitarios de cursos superiores, la televisión ya es sobre 40, los jóvenes en la televisión tienen 40 años o más. Entonces, esa compartimentalización acompañada de la falta de mediación por medios responsables y periodistas responsables, creo que facilita mucho el uso de fake news. Y yo ahí, más que hablar de candidaturas, que alguna puede ocupar más que otra la fake news, diría, estamos aquí ante un problema sistémico, porque el riesgo está en que las fake news se vuelvan una marea incontenible, digamos, o que las redes sociales se vuelvan mareas incontenibles, en donde ya en realidad no sabemos a qué atenernos, ¿no? Pero bueno, podría hablar mucho más sobre esto porque además tiene que ver con la virtualización de la existencia. Con la pandemia, en el fondo, gran parte de nuestras vidas la estamos haciendo por pantalla. Y eso acompañado de una pérdida de presencia del gremio periodístico y de los medios, creo que es acusa un mal pronóstico. Hay que regular la actividad noticiosa, el tráfico de información. Creo que es importante regularlo, por supuesto, con reglas, no con casos, porque eso es censura o ataque autocrático, pero sí con reglas que definan más o menos qué se puede y qué no se puede y bajo qué condiciones decir. En el último debate, claro, el fenómeno de la fake news, digamos, es mundial, la desinformación, la utilización también de las redes sociales, quizá incluso más que los medios, pero en el último debate, Gabriel Boric le hizo el punto reiteradas veces a José Antonio Kast, y le pregunto por esa candidatura en especial, porque han existido, por ejemplo, en el caso icónicos, como por ejemplo Gonzalo de la Carrera, que ha publicado varias veces noticias falsas, que lo han tenido que salir a desmentir. Y entonces una de las preguntas es cuánto le cuesta eso a José Antonio Kast. Y lo segundo es que varios hablan también de una especie de guión que se ha instalado en ciertas candidaturas, como en el caso de Donald Trump, en el caso de Jair Bolsonaro, que hay una comparación también que se hace con José Antonio Kast. No sé si a su juicio existe ese guión y si se puede replicar en Chile, que es lo que varios están acusando estaría ocurriendo en esta candidatura. A ver, claro, efectivamente hay personajes, yo diría alrededor de la candidatura de Kast, también en la de Boric, solo que los guardaron, en eso, repararía en ese punto, pero en el caso de Kast no los guardaron y hay gente que la verdad es que es bien inquietante, digamos, por ponerlo en algún término decoroso, como Johannes Kaiser, como este mismo de la Carrera, tienen estilos, tienen ideas, tienen planteamientos que son distantes de lo que uno podría llamar el republicanismo democrático. Hoy día el presidente Lagos, ayer entiendo en el diario El País de España, decía que a él le merecía dudas las credenciales republicanas y democráticas del Partido Comunista. Bueno, yo creo que respecto de la Carrera y de Kaiser puede decirse algo parecido. Y eso indudablemente que afecta respectivamente a los candidatos, digamos. Yo creo que aquí las dos, en la medida en que las dos candidaturas son extremas, quedan afectados. Ahora, en el caso particular de Kast, si bien es cierto, él es un conservador muy duro en términos de moral sexual, por llamarlo de alguna manera, él
no es un fanático a la Trump o al Partido Nacionalista, al Frente Nacional francés o a la Bolsonaro, en dos sentidos precisos. Por una parte, en el sentido más evidente, por decirlo así, Kast hasta ahora no niega la ciencia, por decir algo. Y Bolsonaro, en su minuto, digamos, negaba consensos científicos importantes. En el caso de Kast, él no ha llegado a eso. Puede que alguno de sus adherentes, pero no estamos aquí ante un fanático, digamos. Es alguien que se deja guiar por los avances y los rendimientos de la ciencia. Y por otra parte, hay algo que es importante considerar y que hace que Kast no pueda ser un fascista, en el término al menos tradicional de la expresión. Puede ser alguien extremo o de derecha dura, si uno quiere llamarlo así, pero no puede ser un fascista en el preciso sentido de que él cree en un mercado libre y competitivo, con reglas del juego claras, etcétera. O sea, él se opone a un Estado totalitario o que abarque todos los aspectos de la vida social. Él reconoce la importancia de la sociedad civil, reconoce la importancia de que haya recursos a resguardo del poder estatal, y en ese sentido es un republicano de manera más clásica, digamos, un liberal clásico, podríamos llamarlo así, que en algunos temas puntuales plantea medidas radicales, pero también ahí las ha moderado incorporando economistas que se mueven también con el mainstream. O sea, economistas que que operan según el estado del arte en la economía, y no según propuestas así medias estrafalarias. Así lo plantearía, digamos. Ya, pero por ejemplo, en el caso de este guión que se habla, por ejemplo, él pide el test de droga a Gabriel Boric, que lo hizo insistentemente. Lo mismo hizo Donald Trump con Joe Biden el año pasado, también en la campaña. En el caso, por ejemplo, del debate, él habló de una cancelación ideológica del evento de Lollapalooza. Ahí también la misma alcaldesa de Santiago dijo que no era una cancelación, sino que se le había pedido al evento también hacer una consulta entre los vecinos. O sea, insistentemente se trae el tema de estas fake news y se atribuye a la campaña de José Antonio Kast. Entonces, por ahí va la pregunta también, si es que este guión, más allá de las diferencias que pueda tener con Bolsonaro o Trump, se repite. A ver, yo creo que efectivamente hay operaciones que son cuestionables, digamos. O sea, el tema. A ver, yo creo que por ir a uno de los temas, el tema de las drogas de Boric, sin perjuicio de que hay que decir que él en definitiva no contestó, porque el examen de orina no es el del pelo, y sabemos que el del pelo es el que vale y el de orina es para la semana pasada, digamos. O sea, ahí uno no puede pillar ni a un adicto siquiera. Y en ese sentido no resuelve el problema planteado con Kast. Tampoco estoy diciendo con esto que los candidatos tengan que hacerse exámenes de droga, ese es un debate abierto, complejo, pero en esta cuestión puntual diría que Kast se equivoca, porque, porque el tema de fondo aquí, o sea, lo que él quiere montar, me parece, es la imagen de un jovencito medio frivolón que se droga, ¿no? Y que no estaría, por tanto, con competencias suficientes para gobernar. Eh, pero creo que ya cuando se vuelve majadero el asunto, pierde eficacia. Entonces, la medida no solo es inadecuada en términos de seguir insistiendo una vez que ya muestra, qué sé yo, el examen, sino que me parece que es impertinente, más aún si la acompaña de cosas como, pero igual te vamos a pillar, en algo te vamos a pillar en el futuro, digamos. No tiene sentido. Yo creo que sí hay una crítica que se le puede hacer al Frente Amplio, y que algo insinuado antes, que es la de esta juventud dorada, el síndrome de juventud dorada, o sea, de una juventud privilegiada, muy inteligente, muy sobreintelectualizada, incluso, que discute problemas muy sofisticados, pero que se cae en el trato con la realidad concreta, digamos, con la pedestre vida que llevan la mayoría de los chilenos y chilenas en ciudades hacinadas, o en Santiago, digamos, una ciudad hacinada, segregada, con calor en verano, congestionada, o los ciudadanos de provincias abandonadas, digamos, en la práctica, y donde ningún problema territorial tiene solución
a la vista. Ningún problema de regiones se soluciona, se acumulan simplemente porque no hay autoridades competentes en los territorios. Entonces, yo creo que ahí debería haber apuntado Kast. Lo otro me parece que ya cae entre lo anecdótico, lo torpe, no creo que sea constructivo, además, porque ¿cuál es el punto que quiere plantear Kast? Quiere que quede la duda de si en algo vamos a pillar eso no tiene sentido. Hugo, para terminar, quería preguntar el futuro de la centro-derecha, porque algunos dicen que se diluye un poco con este respaldo tan rápido que se le dio a José Antonio Kast. ¿Cómo puede recuperar también ese espacio de la derecha más dialogante y de la derecha más social? Sí, a ver, yo diría dos cosas aquí. Primero, los partidos de derecha acusan una crisis institucional importante. ¿Por qué? Por dos capítulos que son relevantes. El primer capítulo es que el candidato que ellos eligieron, que es Sichel, no emergió de un movimiento ciudadano, tampoco emergió de ninguno de estos dos partidos, que entre paréntesis son los partidos más grandes de Chile, o sea, lo natural hubiera sido que hubiera emergido de ahí, sino que emergen de una operación montada también con complicidad dentro de los partidos, pero de una operación liderada por 5 empresarios, entre ellos el presidente de los empresarios. Entonces uno dice, ¿de qué institucionalidad política estamos hablando? Digamos, eso es una torpeza máxima y demuestra, porque si de algún sector se sospecha que defiende los intereses de los empresarios en Chile es la derecha, entonces lo mínimo sería guardar el decoro de las diferencias, de las distancias. Y aquí se perdió ese decoro, pero además se mostró que la plata parece o las influencias podían más que la institucionalidad de los partidos. Y destruyeron así a dos candidatos que podrían haber sido hoy día mucho más competitivos, Lavín y Desbordes. Segundo, me parece que la crisis institucional de los partidos se revela también en que corren a adherir a Kast en la segunda vuelta, sin haber hecho ningún ejercicio reflexivo mínimamente exigible para un partido político. Entonces, resulta que ya se funden, digamos, en la práctica la derecha moderada con las derechas más extremas. Eso diría el lo grueso. Ahora, en términos del proyecto de una centro-derecha social, como se ha llamado, sobre todo a la del eje Desbordes-Monkeberg, la Paulina Núñez y otros más, en los que he colaborado además, así que eso debo plantearlo, digamos, aunque es público. Ese proyecto yo creo que fue derrotado, ciertamente, con la candidatura de Desbordes, pero es un proyecto de más largo aliento. Es un proyecto, en el fondo, que si lo pudiéramos resumir, lo que pretende plantear es contra la tesis de Friedman de que el orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado y que es la que ha hecho que la derecha piense en la política desde la economía y ha hecho fracasar a los dos gobiernos de Piñera porque no entiende el problema político, y una visión más política, que yo diría es como la visión portaliana, aunque hay que cambiar la época, estamos en otra época, que es la idea de que para el desarrollo del país, para el desarrollo cultural, social, también el desarrollo económico, lo primero, la piedra más básica, es que haya un orden legítimo, un orden en el que el pueblo pueda sentirse reconocido. Y es eso lo que está en déficit hoy. Entonces, por eso yo hablo de una derecha política respecto de una derecha economicista, que es la hoy día predominante. Ahora, la derecha política, o lo que hemos llamado también republicanismo popular, en un libro que escribimos con Mario Desbordes, esa centroderecha, por cierto que fue derrotada, pero el proyecto es de largo plazo. O sea, en la historia larga de Chile, esa centroderecha política existió en el movimiento social cristiano de comienzos del siglo XX, la primera federación obrera en Chile la fundan los conservadores, en el Partido Agrario Laborista, etc. Sería largo de... Pero esa derecha se rompe con la dictadura y se acaba, pierde peso. Y por primera vez desde la dictadura emerge de nuevo. Entonces, es un proceso largo que es ideológico, que requiere cambios de hábitos, que requiere cambiar élites, que se ve mucho más en los campos universitarios también, en los sindicatos donde hemos hecho algún trabajo incipiente, pero es un proyecto en el que nosotros sabíamos que esto se demora, digamos. Ahora, si gana Kast, sin duda que el ámbito de existencia de esa centro derecha va a ser difícil, como lo ha sido con Piñera por lo demás,
Si sale Boric probablemente es un poco más fácil, no estoy diciendo con esto que sea mejor que salga Boric, sino que es un poco más fácil, porque queda claro quién es el adversario, digamos. Pero el asunto va más en el largo plazo, porque se trata de estructuras y conductas y hábitos que cambiar que son de muy largo aliento. Hugo, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, después de la segunda vuelta esperamos conversar de nuevo para analizar todo lo que se viene de aquí en adelante. Así que muchas gracias por el tiempo. De todas maneras, muchas gracias a ti, Nicole. Un agrado.